Cultura ADN por Antena 1. Bien, estamos siempre agradecidos por la conexión, por sostener la frecuencia 90.5 al sur del Ecuador y en el mundo entero por nuestra aplicación. La conexión se da también a través de nuestra página web antena1.com y al momento transmitimos por las redes sociales, así es que siempre los invitamos a intervenir, a comentar, también a pasar la voz, porque siempre es importante en este proceso de tomarle el pulso a la actividad creativa, correr la voz sobre aquello que nos hace tanto sentir mejor como descubrir nuevos universos o mundos posibles a través del arte y de la cultura. Hoy ya me acompaña el músico, también investigador Sebuki, con quien ampliaremos detalles acerca de un proyecto en el cual se ha embarcado, se llama Pacha. Te doy la más cordial bienvenida, Sebuki. Sebuki es ecuatoriano, pero ha sido criado en España y ha recorrido prácticamente el mundo en búsqueda de respuestas sónicas, trabajos sónicos, texturas sónicas. Sebuki, un gusto mirarnos por primera vez. ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad. ¿Me escuchas? Te escucho, claro y fuerte, claro y fuerte. Gracias por todo el esfuerzo. Sabemos que viajaste por estos días, estabas en Chile y viajaste por estos días, pasaste por la ciudad de Cuenca, me parece, ¿verdad? Pasaste por la ciudad de Cuenca y te embarcaste para el Tena. De hecho, tienes presentación allá. Pero no vamos a ir con esa información sin antes conocer esta inquietud que te ha invadido por todo este tiempo para trabajar con una fusión tan particular, el folclore y la música electrónica. Así es, o sea, de hecho yo nazco, acá hay varios componentes que se unen, la idea de crecer en una tierra que no es tuya hace que, más en mi caso, cuando yo llegué no habían ecuatorianos en España, entonces era el único ecuatoriano rodeado de cultura española, entonces buscas, ¿qué es lo mío? ¿Cuál es lo mío? Yo volví a Ecuador por primera vez a los 16 años. Antes de eso yo tocaba música celta, nada que ver. Una gaita gallega, flautas irlandesas, hasta los 16 años, y ahí me conecto con lo ecuatoriano. Primero, pero luego voy a vivir a Colombia, me paseo por Perú, por Bolivia y voy sacando otros sonidos. Folclóricos, de momento nada electrónicos. Y ahí voy navegando. También ayuda, mi papá era un loco de, ¿cómo le llaman? Melómano. Melómano, amante de la música, sí. Y bueno, en casa
el castigo cuando yo era niño, un castigo era traducir las canciones de los Beatles. Es como, papá, por favor, no. Y te tocaba traducir las canciones de los Beatles. Entonces, mi padre escuchaba música de Cabo Verde, música de la India. Todo eso influencia en siempre tradicional, siempre como de la tierra, de la raíz. Y todo quiere decir que desde tu inicio en este plano, en esta tierra, desde tus inicios, has estado embebido, si quieres, podemos decirlo, que te has amamantado con la música. Y es por eso que esta intención de ubicarse en el espacio, en el tiempo, a través del recurso musical, te ha hecho cada vez recorrer más, captar más y no encasillarte en un solo lugar. Hoy en la mañana revisaba, te comentó Sebuki, un comentario de un músico de por estos lares, ¿no? Y hablaba y mencionaba al folclorismo, que no es lo mismo que el folclore. ¿Cómo has manejado este recurso del folclore, de captar el folclore de cada lugar al que has ido, para tratarlo con absoluto respeto y transformarlo con estos juegos algorítmicos con los cuales trabajas? Acá es peliagudo, hay que ir con pinzas en este sentido, porque cuando te metes en folclore, yo hago folclore del norte de Colombia, hago folclore del ¿cómo se dice? El Pacífico peruano, es decir, afroperuano, folclore del Pacífico colombiano y ecuatoriano. Cuando vas ahí a la tierra donde ellos hacen la música, ellos mismos no se ponen de acuerdo de dónde es el ritmo. En este pueblo le llaman currulao, delante le llaman bambuco. Y he ido para conocer la cultura, saber de dónde sale, pero realmente mi música es una expresión mía. Entonces, siempre soy un poco reacio a utilizar la palabra folclore. La utilizo simplemente como etiqueta para que llegue a las personas. Para que se entienda, digámoslo así. Sí, porque no, hay una frase que dice Taiguara, creo que es Taiguara, sí, un músico brasileño, tiene una canción que dice, le dije al blanco racista, soy indio, no soy folclore, porque a veces el folclore se hace como pintoresco, como yo voy y me disfrazo de algo y ya. Es mucho más que eso, es cultura. Cuando uno la cumbia, es un ritmo, ¿no? La cumbia es un baile y tiene muchas más expresiones en el baile, en la danza, el ritmo depende de cómo se baila. No sé, o sea, a veces aislar la música del origen cultural es muy difícil. Entonces, por eso, cuando hablo seriamente del tema, ahí digo, no, yo no hago folclore, yo me expreso. Y tal vez lo que yo hago hoy sea un folclore en el futuro, porque viene a ser eso. O sea, ¿qué es el pasillo ecuatoriano? Es un vals español modificado, criollizado acá en Perú, en Ecuador, en Colombia. Eso es lo que yo hago. Fíjate, tú añades estos matices electrónicos con estos algoritmos que proporcionan esta aleatoriedad a los efectos de sonido que pones, según estaba revisando tu información. Esto se da porque tienes otra profesión, la informática. Sí. Así es que sí. En ti mismo contienes una mixtura de alta combustión. Esa latencia, esa necesidad de regresar a la raíz, a la tierra, y también utilizar estos recursos muy de estos tiempos que tienen que ver con todo lo que es tecnológico, lo informático, el trabajo en red, los algoritmos, estas super fórmulas que pueden llegar a insospechadas aleaciones. Coméntanos un poco sobre estos grandes contrastes que te habitan. Bueno, también desde yo llegué a los 8 años a España, y ahí tenía un computador. Y ahí empecé a programar desde los 9, 10 años. Entonces siempre detrás mío hay una forma
si quieres, cuadrada, si quieres ponerle así una etiqueta de pensar. Entonces, en realidad no es cuadrada, la gente puede pensar que es cuadrada. Esto se da mucho en la naturaleza, en los patrones que te parece que los árboles, las hojas están puestas de una forma aleatoria. No, no están puestas de una forma aleatoria. Hay algoritmos que describen cómo se generan esa aleatoriedad. Es un recurso que yo utilizo para la creación, para la invención. Porque a veces no sé si has escuchado, no, me llegó la musa y de repente me sonaron unas notas ahí. No, yo utilizo como herramienta la aleatoriedad que me proporciona, que no es absoluta, obviamente, los algoritmos que existen dentro de la computación, porque además no solo hago la música, sino a veces programo dispositivos dentro de mi programa para hacer música que generan estas cosas que realmente se dan en la naturaleza. Yo Dices, diría es que aleatorio o no, hay un algoritmo detrás de eso. exactamente, no sé, me da la impresión de que son como vectores, ¿no? Como que lanzan un vector nuevo, no sé, las posibilidades son muchísimas. No solamente eres tú con tu proyecto circulando por el mundo, investigando, aliando también fuerzas, energías, sonidos, texturas. También Sebuki tiene su modalidad banda. ¿De qué va esto? Desde el principio, cuando empiezo Proyecto Pacha, al principio lo empecé como hace 5 años más o menos, lo empecé de una forma natural. Hice un trabajo de investigación por Colombia y Ecuador, traje sonidos, melodías, instrumentos y empecé a desarrollarlo, y cuando estaba grabando se mezcló la electrónica, sin querer yo. Hace 2 años me dediqué, justo antes de la pandemia, a full en el proyecto musical, y en ese entonces yo tenía una pareja que se llama Juliet Robles, que es la cantante que se puede escuchar en el primer álbum, y ella le dio, o sea, le incrementó el sonido que tenía, lo incrementó increíblemente. Un cantante profesional se nota, yo canto, pero no soy profesional. Ella le da un realce. Entonces, después de la pandemia, bueno, en el mismo año de la pandemia intentamos hacer algunos conciertos en Barcelona, yo vengo de Barcelona, le hacía falta una percusión detrás. Ahí encontré a Andrés Mejía, que es percusionista colombiano que toca lo que quieras. Él toca música colombiana, música peruana, música argentina, y eso le proporciona lo que en mis conciertos, organicidad. No es solo... O sea, cuando voy yo solo, lo hago yo solo. Soy ahí el hombre orquesta, estoy con una flauta y tocando una cosa. Pero cuando están los otros músicos, yo me siento más libre para crear atmósferas, para modificar sonidos en directo, y son los músicos los que dan organicidad al concierto. La verdad es muy chévere la experiencia en banda. Maravilloso. Sabemos que en este 2022 Sebuki ha ido a distintos lugares: Eslovaquia, Colombia, Argentina y Chile, que es el país donde resides actualmente. Para la serie de presentaciones que tendrás acá en el país, la decisión es ¿cuál? ¿En solitario Sebuki o en banda Sebuki? No, la banda es solo en Europa. Bien, está activa solamente en Europa. Sí, o sea, la idea es que básicamente mi banda vive allá. O sea, Juliet y Andrés viven allá. Entonces, cuando he presentado allá, he tenido la oportunidad. Estuve ahora en julio. En julio hicimos un concierto con Juliet y con Andrés. Y con Andrés nos fuimos también a Eslovaquia a tocar ahí. Fue un concierto impresionante, me gustó mucho. Muy chévere esa gente. El resto de conciertos acá en Latinoamérica los he hecho yo en solitario. Desde el año pasado estoy ¿cómo se dice? Haciendo un tour por toda Sudamérica. Básicamente, ahora mi casa es Chile. Yo vivo ahora en Chile. Yo fui solo para hacer la temporada de 3 meses. Me encontré una mujer, mi pareja, y ahí me quedé en Chile. Entonces... pero es mi base. De ahí me he movido para Argentina, me he movido para Colombia y España en junio. Y ahora vuelvo a Chile. El proyecto Pacha es una trilogía musical de folclore con electrónica, ¿no? Todo esto basado en la cosmovisión andina de 3 mundos o reinos. Nos vas a desgranar la información sobre lo que
Pacha significa y sobre esta trilogía musical fundamentada en la cosmovisión andina. Exactamente, como te decía, yo hace 5 años vine acá, hice un trabajo de investigación solo de folclore. Cuando vuelvo allá empiezo a desarrollar esa música y en el momento de ponerle un nombre, eh, me pregunto, ¿qué es esto? Y la música que yo hice no la hago, no la hago pensando en cómo quieren que la escuche, sino es una expresión mía. Pacha, mucha gente solo se queda con lo de la Pachamama, la madre tierra, pero Pacha tiene un significado más profundo en el lenguaje, en el quechua, en el quichua, que es en el tiempo. Habla también del tiempo, tiene esa dualidad, tiempo y tierra. Cómo lo manifestaban ellos, Kai Pacha es lo que ves, lo que experimentas. Todo lo que ahora mismo estás, este mundo, este reino se llama Kai Pacha. Entonces, ese disco que me representaba en ese momento, cada una de las canciones fue una expresión de, o sea, yo lo escucho y cada uno te puedo decir qué pasó, qué sucedía en ese momento donde yo lo estaba haciendo ese tema. Eso fue Kai Pacha, el primer disco. Pero desarrollé otras canciones y quería mostrarlas también. Entonces, ya que hice el primer mundo, me quedan los otros dos mundos que son el Uku Pacha, que dado la influencia española, se confunde con el infierno, pero no tiene nada que ver. Es un lugar lúgubre, es un lugar donde van los muertos, donde acaban los muertos, pero también de donde nace la vida. De ahí salen las raíces de los árboles. Para comunicarte tienes que ir a los lagos, a las cuevas, y ahí te comunicas con el Ucupacha, que también tiene un sentido no solo de abajo, sino interno. Es como el Ucu es interno. Entonces, este disco que va a salir este año, que ya lo estoy mezclando con Inercia allá en Barcelona, tiene ese sentido un poco más oscuro, más interno, más, no sé si, porque todos son introspectivos, pero sí más oscuro. Y luego el tercer disco, que también estoy trabajando en él, Hanan Pacha, es el cielo. Es donde estos mundos también tienen como guardianes. El cielo está gobernado por el cóndor, Kai Pacha por el puma y el Uku Pacha por Amaru, la serpiente. Entonces el tercer disco que saldrá ya el año que viene habla más, son sonidos más sutiles, más libres, más dulces, más que te hagan flotar. Entonces, Etéreos. Digamos, el primer... Exactamente. El primer disco fue muy ahora, muy sentir el presente. Muy tierra. El segundo disco es más oscuro, y el tercer disco es más liviano. Bello. Espero, Sebuki, que nos hagas llegar el material nuevo apenas salga para circularlo en la programación de ADN. Hemos mencionado un poquito acerca de este proyecto, el proyecto Pacha de Sebuki, que tiene que ver con la tierra y con el tiempo. Tiene que ver el primer momento más con las raíces, con la tierra, y es ahí en donde vamos a comentar un poquito acerca de los recursos, porque son muy particulares los recursos que tú utilizas, Sebuki. Sabemos que captas de pronto, no sé, las olas del Caribe, el sonido de los ríos de Francia, los sonidos de las aves en la Amazonía para incluirlos en esta mezcla, ¿no? En esta aleación de texturas sónicas. La idea, las formas de registro, coméntanos un poco de ese viaje puntualmente. Lo de la grabación lo hacía inconscientemente desde hace muchos años. Me encanta viajar. Y cuando viajo, creo que ya tengo grabaciones de hace 12, 13, 14 años en Bolivia, allá en la montaña, en ese viento, y siempre grababa, no sé por qué, pero lo grababa. Ahora me vino como yo tenía ese material además bien catalogado, entonces cuando quería expresar algo, ahí lo tenía. Por ejemplo, viento frío, entonces yo lo buscaba en mi librería y ya puedo transmitir, o sea, el sonido no es solo que se escucha frío, sino además ese sonido fue grabado en un lugar frío. No también, es un efecto, digámosle, no ¿cómo? es un efecto de sonido, es un registro tal cual del sonido de esa condición, de esa situación, que ahí yo noto que está la diferencia.
Bueno, no, en realidad sí hay muchos efectos. Hay efectos Dices. a veces se coge, esto se utiliza mucho en la electrónica, se coge un samples que se llama, grabas algo y luego lo modificas. Hay un disco perdón, una canción que se llama Selva y Gritos, que es grabada aquí en el Cuyabeno. O sea, yo grabé, hay unos pájaros y los que se escuchan, a esos sí son crudos. O sea, ahí se escuchan unos pájaros. Y al final de la canción también se escuchan esos pájaros. Esos son crudos de una noche en el Cuyabeno, pero a lo largo de la canción se escuchan sonidos muy electrónicos, que tú piensas que esto es típica electrónica sacada de un sintetizador. No, son sonidos. Los mismos pájaros manipulados, digamos, la onda, al final la voz, el sonido es una onda, mezclada, dado la vuelta, cortada y cambiado el pitch, digamos, El, la velocidad, sí, el tono el tono. para que suenen todos esos sonidos. Entonces parece muy electrónica, pero es que detrás de eso está la selva y estaban gritos, es porque se veían unos monos ahí gritando. ¡Ah! Escuchemos un poquito. Lo tenemos, A lo ver, tenemos. ah, Escuchemos un poquito. Esta es una probada de lo que Sebuki nos está contando en esta edición de ADN, la revista Cultura de la Antena 1. Sebuki, ya para cerrar, saber que estás cocinando, trabajando, hilando finamente para el cierre del ciclo con esta trilogía. Por ahora, la presencia en Ecuador, tienes presentación en el TENA esta noche. no, en el Puyo esta En noche. el Ahora estoy Puyo. en el Puyo. En el Puyo esta noche. Así es. Ahora estoy en la casita masónica. Esto va a ser a las 7. Antes hay una sesión de yoga. A las 7 empiezo yo. Y mañana en el Centro Cultural Yuyay, en el Tena. Y de ahí ya me Maravilloso. voy para Colombia, donde tengo un concierto en Bogotá. Maravilloso. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, por estar siempre pendiente también de compartir a través de esta plataforma lo que tu propuesta es y cómo suena. Nosotros ya la incluimos en nuestra programación, la giraremos y esperamos atentos a lo que viene con el cierre de este ciclo. Sebuki, gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Algo para cerrar, para despedirnos con tu música, Sebuki. ¿Qué hay de este trabajo que se hace entre la electrónica, el folclore? ¿Qué rutas, qué rumbos crees que tomen tanto en ti como corriente musical? Ahora, la verdad, me gustaría enfocarme en crear. Ahora hay varios artistas, por ejemplo, Uji en Argentina, y no recuerdo el nombre de una artista chilena, pero lo que hace son experiencias sonoras y visuales. Eso quiero trabajar después de Proyecto Pacha, en crear ya no para un concierto, sino para un museo, para que vayas y experimentes una sensación, algo más global, que no sea solo voy a un concierto a escuchar música, pasármelo bien, sino voy a experimentar, yo qué sé, ahí tengo que trabajar en ello. Tengo bastante material y ¿cómo se dice? Y ganas de sacar lo que tengo dentro y creo que es posible a través de, ¿cómo se dice? El arte, las experiencias visuales, olfativas y auditivas. Gracias. ¿Con qué nos vamos a quedar de Caipacha? ¿Qué nos sugieres escuchar? Uh, Tal vez Caipacha, el primer tema, no sé, es Preséntalo bastante tú. ¿Te parece, Sebuki? Lo presentas tú. Lo liberamos acá por primera vez en ADN, la revista de cultura de la Antena 1. Nos acompañó Sebuki desde El Puyo en esta mañana. Gracias. Caipacha es un tema
que mezcla samples grabados en la selva acá en el Cuyabeno, con samples grabados en bosques de Francia, grabados en Suiza, y y elementos que yo creo en vivo. Cuando yo toco un concierto, hago esos mismos sonidos que parecen pájaros, pero son creados con flautitas que utilizo yo. Eso sería Caipacha, la presentación a la hora, a lo que ves, a lo que experimentamos. Sebuki en ADN. Antena 1 Radio Video. Reactivamos tus sueños. Es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro. Tú pones la idea y nosotros el capital. Es hora de reactivarnos. Tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste. Acércate